Hermano Sebastián, ¿qué está haciendo? Está sumamente distraído. ¿Qué está haciendo? No, padre, es que estoy buscando las últimas ofertas. Estoy viendo aquí en Amazon, Alibaba, en las diferentes tiendas. Hay de todo. Tecnología, cosas esotéricas, atrapasueños. No, esto para Navidad va a estar espectacular. Ya tengo todos los regalos comprados. Cuidado, la Navidad no es una época de comercio y consumismo. En el programa del día de hoy te diremos las 5 cosas que un católico no debería regalar en esta Navidad. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes desde nuestros estudios en El Salvador. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser que sea polémico, pero que es un tema muy importante para vivir bien esta Navidad. ¿Qué nos dice el mundo de hoy? Compra, gasta, regala, corre, y es solo salir a las calles y ver cómo todo el mundo anda acelerado, todo el mundo anda corriendo. Y en esta época en la que todo el mundo corre, ¿qué es lo que quiere el niño Jesús? Que paremos delante del pesebre, estemos quietos un poquito y reflexionemos. Y en esta época en la que todo el mundo está preocupado por regalos y regalos y regalos y regalos y comprar regalos y dar regalos, no nos acordamos que el principal regalo de esta Navidad no viene envuelto en papel, sino que viene envuelto en pañales. Que el principal regalo de esta Navidad es el niño Jesús, que se hizo hombre, ese Dios que se hizo hombre, para redimirnos, para estar con nosotros. Entonces, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre los 5 regalos que usted como católico no puede dar esta Navidad. Así que les invito a que nos acompañen porque va a ser un programa muy, muy interesante. Y por esto pues hemos querido traer a nuestro queridísimo padre Jonás Venero, que una semana más se presta o nos apoya con su presencia para tocar este tema tan interesante. Salve María, padre Jonás, bienvenido. Salve María, una alegría como siempre estar con ustedes, claro que sí. Padre, muy interesante este tema que vamos a tocar porque nos estamos dejando robar la Navidad, lastimosamente, ¿no? Estamos desviando, mejor dicho, el consumismo, el mundo, nos está desviando la atención de este principal celebrado de la Navidad, que es el niño Jesús, y está poniendo el foco en tanta cosa, tanta tontería, tanto consumismo. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Así que no sé si nos quiere hacer una pequeña... No, que es algo muy, muy habitual en los católicos y que todos nos tenemos que dar cuenta que nos afecta a todos, ¿eh? Hay muchas personas que tenemos en la cabeza el criterio de decir, obviamente no vamos a cometer ningún pecado mortal. Muy bien, y eso es magnífico, tal sería. Pero cuando llega la parte de ser sobrios, de darnos cuenta de qué tipo de regalos tenemos que regalar a otras personas, pensamos que es una cosa que podemos hacer cualquier cosa. Y no, sí. La doctrina católica también indica cómo es el uso de los bienes terrenos. Uh-huh. La sobriedad, la simplicidad, el enfocarse en las cosas importantes, pues si no, tenemos una Navidad comercial, puramente una especie de todo tipo de tiendas, y eso trae problemas consecuentes. Y es algo que la gente pregunta mucho, ¿eh? Padre, no es que en este programa vamos aquí a prohibir, no, prohibido, es pecado, no sé. No, para nada. Simplemente vamos a despertar unos criterios, un poco la conciencia, ¿no?, de la gente en ese sentido. Eso mismo. Y bueno, y fomentar, digamos, lo que es, como decíamos, ese verdadero espíritu de la Navidad. Sí. Y bueno, y que poner, digamos, en una escala de valores lo que tiene que estar arriba y lo que tiene que estar de un... Claro. Alguien dice, no, entonces yo no puedo regalar ninguna... No, claro que sí, es un momento muy bonito. Además, es un periodo, justamente, San Nicolás, los Reyes Magos, eso se indica que los regalos es una cosa real y forma parte, no es en ningún momento ninguna cosa pecaminosa. Pero tener mucho criterio, templanza, para darnos cuenta de qué tipo de regalos hacemos y, sobre todo, cómo afrontarlos para no desviar la Navidad. Es que, padre, para entrar en el tema del consumismo... lastimosamente, la Navidad nos la han convertido en una especie de temporada, la temporada navideña. Uh-huh. Entonces, la temporada navideña, así como malmente también se llama la temporada en otras ocasiones de Halloween o la temporada de amor y amistad, que es una visión enteramente comercial. Y la Navidad no es una temporada, la Navidad es un acontecimiento, ¿no? Uh-huh. Es el niño Jesús que irrumpe en nuestras vidas y se hace presente, se hace carne, junto a nosotros, se hace uno con nosotros, como decíamos, para redimirnos. Y eso no podemos dejar sacárnoslo de la cabeza.
Sí, es que justamente el periodo inclusive que estamos viendo ahora, que es de Adviento, es la preparación para el nacimiento de nuestro Jesucristo. Si nosotros no nos preparamos en Adviento, cuando llegue el niño Jesús, solo estamos pensando en eso. Solamente en un consumismo, en una cena que va a ser muy bonita, el día especial y ya está. No, tenemos que entregar nuestros regalos, tenemos que preparar nuestra alma. Es un retiro espiritual. Igual que está la Cuaresma, igual que el Halloween es una cosa que nos han quitado, pero es una cosa de preparación de Semana Santa, del Día de Todos los Santos. Si te damos cuenta, es una desviación consumista, puramente comercial, de fiestas católicas. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado para no desviar eso, sin caer en tampoco en una especie de puritanismos y rigideces que son absurdos, en el cual no se puede regalar nada, no se puede ser feliz o alegre. No, es un momento de alegría, villancicos, de felicidad, porque el niño Jesús está naciendo, pero tenemos que prepararnos espiritualmente. Sí. Ahora, padre, ¿cómo combatir esto de que a veces pues muchas marcas, muchas tiendas, nos van creando necesidades que no tenemos? Sí, eso es. Porque, o sea, ellos estudian muy bien todas sus publicidades, todos los comportamientos del ser humano, y ellos con las propagandas, con los anuncios, consiguen despertar en la persona, en el pobre tipo que está por ahí caminando desprevenido, necesidades que una no necesidad tienen. Que no tiene, ¿no? Eso mismo, entonces el hombre va feliz, no sé. Es el marketing, existe una empresa, todo un estudio de las personas, del comportamiento, es real. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como católicos. Claro, ¿cómo podemos prevenir eso? Fundamental. Sí. Fomentar la simplicidad, sí, ¿de acuerdo? Y la abstinencia en determinadas cuestiones y decir, mira, no son necesarias, y aunque yo me estoy siendo bombardeado porque vivimos en este mundo y nos bombardean con todo tipo de cosas que además hoy en día saben que a nosotros nos gustan, nos interesan, tener mucho cuidado, mucha distancia psicológica. Sí. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Eso unido a la oración y luego hacerse las famosas preguntas. ¿Yo lo necesito realmente? Sí. ¿Tengo una finalidad realmente importante con esto? ¿Me va a hacer bien al alma? Sí. Es algo muy importante, porque hay cosas que dicen, no, un celular, hoy en día los famosos smartphones, ¿no? Todo el mundo necesita, no, todo el mundo tiene, es algo fundamental. Cuidado, tú lo necesitas realmente, es necesario, te va a hacer bien al alma. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú piensas, si tú haces esas preguntas, te vas a dar cuenta, creo que nos pasa a todos, ¿eh? Yo lo voy a decir aquí, confesando aquí, nos pasa a todos. Cuando yo tengo que hacer alguna limpieza, me toca ir de un lugar a lo que sea o hacer una pequeña mudanza, la cantidad de basura que somos capaces de almacenar, de cosas que nosotros no tenemos que directamente decir, Dios mío, cuánta cantidad de cosas. La cantidad de basura que me han vendido y que yo he ido acumulando a lo largo de años. Y que luego incluso no te das cuenta de que no sabías ni que estaba en tu armario o que estaban tus cosas y dices, Dios mío, ni me acordaba que tenía eso. O sea, era totalmente superfluo. No me decía, no necesitaba para nada, pero de esas cosas que tú lo vas guardando, guardas una cosa, guardas otra y al final te das cuenta que con muy poquita cosa conseguimos vivir y enfocarnos en lo que es importante. Exactamente. Ahora, padre, inclusive hablando de eso, de crear esas necesidades, incluso hay un trend muy, no sé si es un trend, si la palabra es correcta o no, pero a veces salen algunos videos así que son jóvenes que van viendo, un ejemplo, algo que me salió a mí y lo vi y me llamó mucho la atención. Entonces eran camisetas de equipos de fútbol antiguas. Entonces, era un chico que iba viendo en internet y la clasificación era la siguiente. Me gusta. Entonces, él veía una, no, me gusta. La otra clasificación era, la quiero. Y la otra clasificación era, la necesito. Entonces, el tipo veía, no sé, la camiseta del equipo de Rusia, de San Petersburgo, del año 84, que le parecía bonita, no sé cuánto. La necesito. La necesito. Entonces, ¿cómo que la necesito? No la necesita. Claro. O sea, sí. Pero usted ve cómo es una especie de idioma consumista que han conseguido inyectar en la persona. Totalmente. Entonces, es interesante saber esto. Solo para que lo sepa la gente, porque es interesante. Hay un estudio muy bonito que el que inventó los malls, los centros comerciales, los shopping centers, hoy en día que son los templos del consumismo, él lo dice, es un japonés, y lo inventó en los años 60, y él dice, yo me basé en las catedrales medievales. Las catedrales medievales es un lugar donde las personas tienen que ir todas las semanas para expiar sus pecados, para poder tener un encuentro con Dios, para poder hablar con Dios. Y si la persona no va a una catedral medieval, nota que hay alguna carencia, le falta algo, ese contacto con lo divino. Cuando nosotros vamos a misa, una persona que no va a misa por alguna circunstancia que no ha podido, se encuentra mal. Dice, yo necesito estar en contacto con Dios. Y él dice, vamos a hacer lo mismo, pero con los shopping centers. Claro. Son lugares que además cuando uno entra, tienen todo un ambiente preparado, totalmente estudiado, hasta el milímetro, desde el nivel de los ojos, los precios, la luz, el sonido, el olor, todo es estudiado. Tiene incluso plazas para que sean agradables, para que los niños puedan jugar, no sé cuánto. Y yo he visto personas que me han dicho, mira, y personas católicas, si yo no voy a un shopping center un fin de semana, para mí es como que me falta algo.
No, es increíble. Sí. Te lo digo, es decir, ¿cómo han conseguido dar la vuelta? Es decir, tú no vas a la iglesia, no pasa nada. Tú no vas a un shopping center, realmente te falta algo. Sí. Necesitas consumir, necesitas sentirse en ese ambiente, además en el flujo en el cual todo tiene que ser el consumismo. Y evidentemente estando allí vas a comprar algo. Sí, sí. ¿Sabe que el Papa Benedicto XVI decía que cuando la persona se apega demasiado a lo material, al consumismo, ¿no? Sí. Pierde la capacidad de contemplar, ¿no? Tú vas a ser capaz de estar en un shopping center y después ir a misa y rezar Sí. con piedad, con amor de Dios. Es imposible. Digamos, o sea, padre, no vamos aquí a atacar. Perdón, sí, es verdad. Si alguien va a un shopping center y se acabó, no puede entrar nunca a un shopping center. No, tal sería. Evidentemente. Pero sí, pero te va a costar. Seguro hay gente que trabaja en shopping center que nos Sí, está viendo. sí, sí. Pero te va a costar. Claro. Te va a costar porque es un ambiente creado específicamente Sí. para eso. Bueno, padre, entonces quizá ya hemos tocado el tema del consumismo. Hay que tener cuidado, ¿no? Con el consumismo. Como esto, pues, no podemos dejar crearnos necesidades que no tenemos, dependencia de cosas que no tenemos. Inclusive la iglesia pues tiene una recomendación al respecto de cómo usar nuestros bienes, ¿no? Sí. No derrocharlo. Recordar que el dinero, la iglesia deja muy claro en el catecismo de la iglesia católica que es un medio, no es un fin. Entonces, todos necesitamos de medios materiales, sí. Tenemos que tener dinero, coches, casas, trabajo, es una cosa necesaria, pero siempre es un medio. Nunca puede tomar mi corazón. Si me está tomando mi corazón y yo noto que eso me está impidiendo para elevar mi alma para Dios, cuidado. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dices, entonces yo no puedo tener un coche bueno porque va a ser... No, tú puedes tener un coche bueno porque te puede ayudar para tener más estabilidad, porque notas que te gusta, ¿entiendes? No hay problema ninguno en eso, pero ten mucho cuidado para que no tome tu corazón. Porque de lo contrario, tú sustituyes tu corazón por un coche, por un celular, por un computador, por lo que sea, cualquier cosa. Sí. Y cada época con su forma de ser y su estatus, cualquier cosa. Puede ser por un bolígrafo, puede ser por un reloj. Yo he visto las cosas más absurdas. Conocí a una persona que tenía auténtico locura por camisas. Camisas de un corte determinado tal, y solo pensaba en eso. Incluso era monotemático. Cuando ponías a hablarte con él, a los 2 minutos estaba hablando de camisas y tú mirabas, pero bueno, este hombre... Sí. Y muchas veces a los católicos les pasa eso, solo hablan de eso. Y cuando llega la época de Navidad, no hablan ni del niño Jesús, ni de hablar de otras cosas. Lo único que hablan es simplemente de comer. Entonces podríamos decirlo que el demonio, digamos, una de las herramientas que tiene es la distracción, ¿no? Entonces él nos distrae con todas estas cosas materiales y nos aleja de lo que tendríamos que tener más en esta época, que es el silencio, la contemplación, la oración, y nos distrae con estas cosas. Cuando el demonio nos distrae, ya como que ganó media batalla, ¿no? Sí. Además, recordemos, es una cosa muy sutil porque no es un pecado. Claro. No es una distracción que dijeras, no es una cosa inmoral, no es una cosa que es siniestra, que tú dices, oiga, eso cualquier católico diría, yo no me voy a meter en esas cosas, ¿no? Es como una distracción revestida de brillo y de color y de lucecitas, ¿no? Shopping center, eso es toda la alegría y todo, y venga a cantar y toda la alegría, pero entre ese caminito te está diciendo, aquí entra Dios. Me acuerdo una vez nuestro fundador fue a un shopping center en España y me acuerdo que cuando salió él dijo, realmente ese es un lugar en el cual uno podría gritar en alto. Si cuando uno entrara y comprara alguna cosa y saliese, diría, aquí Dios no existe. Porque no hay nada que hable de Dios. Está claro, son cuestiones comerciales, si tú vas a comprar todo eso, todo es necesario. Muchas veces vamos y compramos alguna cosa, pero hay que tener mucho cuidado. Es que el apego a los bienes terrenales y el dinero es una cosa que nos puede... ¿Sabe, padre? Nosotros, bueno, con todo esto que hacemos de los conciertos de Navidad, bueno, aprovecho aquí la propaganda, este domingo 14 de diciembre en Salamanca, tenemos nuestro concierto navideño, pero siempre hacemos conciertos previos. Hace mucho tiempo, unos 10 años, 12, me acuerdo que siempre, para promocionar el concierto, cuando no era tan conocido, pues íbamos justamente a los shopping centers, porque nos pedían de los shopping centers para llegar a cantar y esto. Y era impresionante, padre, cómo la gente, cuando empezó a escuchar los villancicos, la explicación, se hacía la meditación, se hacía como una especie de catecismo, porque es un apostolado, no es solo ir a música de fondo mientras la gente camina como zombie, no. Era impresionante la reacción de las personas, cómo paraban y como que se despertaban o se les quitaba cierta anestesia que recibían cuando entraban a esos lugares. Y usted a veces veía personas llenas de regalos, corriendo, desesperadas por comprar las últimas cosas, las últimas ofertas. Y paraban y como que la gracia les tocaba. Y era como una especie de despertar y de renacer. Y usted veía que era como una especie de examen de conciencia que la persona hacía. ¿Pero yo qué estoy haciendo?
O sea, en realidad esto es lo que importa. El El niño resto Jesús, no tiene importancia para nada. El Claro resto que es sí. secundario. Es secundario, es una cuestión parafernalia. Pero Claro, lo digo en qué sentido. No, hasta nosotros íbamos al shopping center a Sí, promocionar sí. y es una forma pues de hacer apostolado El también. shopping center es un lugar donde usted no va a comprar cosas, no es una cosa mala, no tenemos que dejar claro, lo hemos dejado claro aquí, no se trata de no ir a un shopping center, sino tener mucho cuidado, porque Sí. quien dice shopping center puede decir cualquier otra cosa, Claro, claro. inclusive en tu propia casa. Claro. Bueno, padre, ahora vamos quizá a hablar, bueno, dentro del tema del consumismo, en esta época, un punto muy importante para alimentar ese consumismo o para crear esas necesidades que no necesitamos en realidad, pues está el tema de la tecnología, ¿no? Tremendo. Porque siempre las empresas que producen tecnología planean todos sus nuevos lanzamientos cerca ya de la época de Navidad para que todo el mundo, como loco, como desesperado, pues ya quiera tener el nuevo teléfono, el nuevo tablet, la nueva computadora, la nueva cámara, el nuevo reloj inteligente, el nuevo anillo, el nuevo casco de inteligencia artificial, realidad virtual, la nueva consola de videojuegos. Y usted ve que está todo completamente estudiado, planeado para que en esta época ya todos los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes que no consiguieron madurar mucho, pues quieran comprarse ya su nueva consola. Y además es un regalo que todo católico puede decir, mira, no hay ningún mal, te estoy regalando una cosa que te va a ayudar, inclusive tú después con eso te vas a formar, vas a tener más cercanía con cuestiones, con contenidos que te van a ayudar para ir. Claro, esa es la justificación de todo. Claro, sí, no, vuelvo a insistir, no es un pecado. Tú regalas un smartphone, es un pecado. Tú regalas un smartwatch, es smart, todo es smart hoy en día, ¿no? Un smart car, lo que te dé la gana, ¿es un pecado? No es un pecado. Pero ten muchísimo cuidado, porque ¿qué estás haciendo? Estás motivando una cosa que de repente una persona no está preparado para eso. Entonces, es típico regalo navideño en que le regalan todo tipo de cuestiones tecnológicas para personas que no tienen el menor control y que lo hacen muchas veces para que la persona esté dejando de perder el tiempo y eso todo que no me moleste a mí. Entonces, videojuegos violentos, cosas que son siniestras, todo tipo de cuestiones con redes sociales que te van a hacer... Usted me hizo aquí una lista, padre, que me pareció muy interesante. Si quiere, vamos leyendo punto por punto de los peligros y lo vamos comentando. Entonces, por ejemplo, el primer peligro de la tecnología moderna mal utilizada es el tema de la adicción y el aislamiento, ¿no? Bueno, podríamos hablar sobre eso 25 podcasts. Imagínese una tablet o un smartphone en un niño pequeño sin ningún control. Catastrófico. Por favor, lo digo yo como padre y como sacerdote, sí, en el sentido de tener mucho cuidado. Están destrozando todo el mundo. Sí. Pequeños y adultos, ¿vale? Porque está comprobado de que esos dispositivos son creados... adictivos. Y estudiados para que sean adictivos. Adictivos. Además, incluso los creadores de grandes redes sociales y los que han creado eso no permiten que sus hijos, porque saben que son nocivos. Y además yo le digo, una regla de 3, por favor, es una ley que yo puedo decir, digamos que siempre la digo y es muy importante. Una persona que maneja ese tipo de tecnología, inclusive no estamos hablando de cosas feas, estamos hablando inclusive de cosas de Dios, que hablan sobre cuestiones de religión, tal. Nunca he visto a nadie que maneje eso con cierta frecuencia y que tenga una especie de adicción con el tema de esto, que haya mejorado su vida espiritual. Sí. Y todo lo contrario, la persona que se aleja y tiene muchísima distancia para, ¿sabes? Cuando... Lo tiene que utilizar porque claramente estamos en este mundo, tenemos también, no somos hipócritas, tenemos también celular, pero sabes cuando tienes un poco de distancia y decir, mira, yo no tengo eso, cuanto menos mejor, esa persona mejora en su vida espiritual. Claro. Entonces tener muchísimo cuidado. Sí. O sea, no crear una dependencia y una adicción al aparato. Y recordemos, le volvemos a repetir, están hechos para eso. Sí. O sea, no pensemos ingenuamente que depende de mí, que yo voy a tener cuidado. No, esos aparatos están hechos para crear adicción. Y una adicción... que cuidado, no lo digo yo, lo dicen todos los psicólogos a nivel mundial, se equilibra a las drogas, al alcohol, a cosas muy serias. Por los niveles de dopamina ¿no? Y luego, el salto para cosas feas es... ya. Padre, inclusive me acuerdo que en un programa que hicimos, no sé si fue el padre Íñigo, no sé quién comentó, cómo saber si estoy enviciado a mi teléfono. Entonces, creo que el padre explicaba, mire, si usted lo primero que hace en la mañana y lo último que hace en la noche es ver su celular, es muy probable que esté enviciado. Si usted cualquier tiempo libre, cualquier espacio de tiempo que tiene entre una actividad y otra, lo primero que hace es mandarse la mano al bolsillo para ver. Usted, cuidado porque puede ser que usted esté teniendo una adicción a su teléfono celular. Y es bueno reconocerlo, es bueno saberlo.
Recordemos, si la persona no se da cuenta de eso, empieza con problemas. Yo he visto personas que cuando oyen cualquier sonido, pero cualquier sonido que ni siquiera es de su propio celular, de cualquier pip, 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 enseguida ya automáticamente se ponen a buscar. Están viciados, o sea, no consiguen hacer otra cosa. Tú vas a tener con una persona una conversación normal, esa persona va a conseguir sentarse en una iglesia y pasar por lo menos 1 hora de adoración al Santísimo sin estar volviendo. Hay personas que no son capaces. Claro. Inclusive estando en la iglesia tienen que tener el celular, tienen que tener una cosa. Como decíamos, nos roba la contemplación, nos roba el silencio, nos roba nuestra comunicación con Dios. Bueno, padre, vamos porque esto se puede alargar muchas cosas, sí. Entonces, lo primero era la adicción, el aislamiento, también el aislamiento social, inclusive, perdón, esto solo para vale la pena mencionarlo. ¿Cuántos papás, después de regalarle a sus hijos una tablet, un celular y esto, se arrepienten de por vida? ¿Por qué? Porque perdieron a sus hijos. Entonces, ¿perdieron en qué sentido? Se acabó el convivio familiar. Totalmente. Cada uno está pegado en su cuarto. Bueno, cuando el papá también no está ahí metido, ¿no? Ay, es que mi hijo no reza, mi hijo no lee. ¿Y tú haces algo de eso? El hijo es un reflejo de lo que nosotros hacemos en los hábitos en casa. Si tú no eres capaz de parar un poco, de leer, de hablar en conversación en familia, ¿tú crees que tu hijo va a hacer eso? Sí. Tú le estás enseñando eso, no seamos hipócritas. Bueno, entonces, solo eso, adicción y aislamiento. Punto B, que el padre nos puso acá. Punto 2, los riesgos morales que implica dar un dispositivo con acceso a internet a un joven o un chico sin ninguna restricción o sin ningún filtro. Eso es una puerta abierta a lo que es pornografía, a lo que es cosas horribles, violencia o cuestiones ideológicas que después terminan confundiendo mucho a los jóvenes. No vamos a decir aquí las palabras exactas para que no nos censuren, pero ¿cuántos no se han confundido en su forma de ser, en su forma de pensar? Porque tuvieron acceso a un montón de ideologías que les meten a las fuerzas y terminan los pobres chicos sin saber bien qué son o qué quieren o qué... ¿no? Y distinguir absolutamente nada, lo que es el bien, lo que es el mal, tal cual. Muchísimo cuidado. Eso creo que no hace falta decir mucha más cosa al respecto, pero hay que tener muchísimo cuidado y no caer en la cuenta de que nosotros somos capaces. Y no sé, si tú colocas la mano encima del fuego, te vas a quemar. Y después recordemos, padre, lo que son los peligros para estos chicos jóvenes que empiezan a tener acceso a la tecnología cuando entran al tema de las redes sociales, ¿no? Claro. Cómo se deforma la identidad, cómo eso genera ansiedad en ellos, cómo empieza la comparación, cómo comienza la envidia, o también otros temas, narcisismo, por ejemplo, una especie de gusto de autocontemplación y... Entonces, mucho cuidado, mucho control con todo el tema de la tecnología. Entonces, alguien puede decirte, pero padre, entonces tú vas a ser una especie de retrógrado que no vas a tener redes sociales. Y dice, perdona, si tú estás cogiendo una cosa que tiene veneno, tú vas a seguir con eso. Si te está haciendo mal, conozco a muchos jóvenes, de verdad, como sacerdote, que han salido de redes sociales y se encuentran bien. Frase de un joven que me dijo una frase que me impactó muchísimo. Después de una semana que le sacaron redes sociales, celular tal, he recuperado mi vida. Sí. Digo esa frase que me dejó impactado, diciendo, es real y está respirando y no pasa nada. Es que una adicción se saca de eso. Entonces hay que sacar ese tipo de cosas. Y si tú estás viciado, salte de eso. Claro. Además, recuerdo, y también lo digo como sacerdote, porque conocimiento de causa de mucha gente que no solamente consume redes sociales, sino que vive de eso. Esa gente que aparenta, que muestra que tiene una vida maravillosa, feliz, pura mentira. Sí. Es una falsedad que, sobre todo, como no está Dios dentro de eso, esas personas han destrozado su vida. Entonces, mucho cuidado con eso. Dice, no, es que fulano de tal, porque claro, nos gusta ver, compararnos con fulano. Mira qué vida maravillosa tiene y viaja por el mundo entero y siempre en las fotografías aparece feliz y tal. Pura mentira. Sí. Además, eso lo hemos comprobado 100.000 veces en las redes sociales. Claro. Incluso hay gente que se prepara estudios en el cual muestra que son súper millonarios, que viajan en un jet privado, cosas así. Son todo mentiras, son de plástico. No, hay un montón de vendehumos también, así que venden cursos financieros y esto que hacen una especie de podcast falsos, como si lo estuvieran entrevistando y el tipo, no, sí, porque yo para generar, dame $1,000 y en una semana te los convierto en 10,000. Sí. El tipo como si lo estuvieran entrevistando en un podcast. Pero cuela. Y hay muchos jóvenes que viven esa actitud diciendo, yo tengo que ser así porque tengo que ganar mucho dinero. Destroza la vida. Claro, y te puedes decir, una persona así va después a ser capaz de rezar con piedad, con amor de Dios. No. Que ese es el tercer punto de los peligros de la tecnología, ¿no? En los jóvenes y por eso el cuidado de no regalar ese tipo de cosas, ¿no? Los riesgos espirituales, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la tecnología crea una distracción permanente en los jóvenes, ¿no? Nos quita el silencio, sin silencio no hay oración, sin oración no hay vida espiritual y sin la vida espiritual, pues el alma se seca, por no decir que se muere, en el sentido de que es muy fácil que con un pecado mortal, pues se muera nuestra gracia, ¿no? Se muera la gracia de Dios. Recordar,
La oración es esencial para todos nosotros. Sí. Y la oración requiere silencio, oración requiere quietud. Una persona que no rece nunca va a perseverar. No, es que pero los domingos voy a misa, pero es que la oración a mí me cuesta mucho porque estoy todo el día con las redes sociales. Aléjate de eso, haz silencio y realmente reza. Y reza sin celulares, sin aparatitos, sin ninguna cuestión. Silencio, es algo muy importante. Sí. Ahora, un punto muy importante, padre. No, es que mi hijo me viene pidiendo todo el año que le compre el nuevo teléfono, no sé qué, y me lo pidió de Navidad. Ay, es tan bueno, y sacó buenas notas, y no sé cuánto. Entonces vamos a darle aquí 3 criterios católicos para evaluar si la tecnología que usted le va a regalar a su hijo es correcta o no. Primero, eso que yo le voy a regalar a mi hijo o a mi hija, ¿acerca a Dios a mi hijo y a mi hija o lo aleja de Dios? Punto 1. Analice seriamente. Si usted como padre o madre, su responsabilidad principal es la santificación de su hijo, piense bien en esto. Si lo que yo le voy a regalar, si ese telefonito con acceso a internet, si esa consola, si ese tablet, si esa no sé qué, ¿lo acerca de Dios o lo aleja de Dios? Punto 1. Punto 2, padre. Esto que yo le voy a regalar, ¿fomenta las virtudes en él o fomenta los vicios? Sea serio, haga un examen de conciencia realista. No se engañe. Tercero, esto que yo le voy a regalar a él, ¿es verdaderamente necesario? ¿Él lo necesita? ¿O es puro capricho del mundo para ser igual que todos los demás? Ese famoso unanimismo. Yo tengo que ser igual que todos los otros. Big Brothers, son todos el mismo, sí. Entonces ahí está. Piense en esos 3 puntos y analícelos. Eso es lo que la mayoría de las veces. Sí. Y luego una cosa muy bonita y muy importante. No, es que mi hijo me ha pedido no sé cuánto. No. Sí. No, lo voy a quedar traumatizado. Entonces con eso, la ansiedad. Sí. No, te va a hacer mal. Te aseguro que tu hijo, que no tiene capacidades para poder tener eso y es una cosa siniestra y le va a hacer mucho daño, va a ser mucho más normal que muchos otros jóvenes. Y te va a evitar muchos problemas. Y no, entonces con eso va a quedar resentido tal. Enséñale a amar a Dios. Enseña a que cuando son cosas buenas tú eres el primero que le va a animar. Lectura, oración, tiempo en familia, cosas cercanas que estamos aquí poniendo que son necesarias. Eso siempre. Sí. Y además estimularlo con mucha intensidad para que la persona se dé cuenta de que por ahí es por donde tiene que caminar y el resto no. Así es, padre. Bueno, yo creo que con estos 3 puntitos vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente pues tome un poquito de agua. Aproveche a hacer sus compras en Amazon. No, eso no. Esa parte no. Tomen un descansito, escuchen este pequeño mensaje comercial y ya regresamos con la segunda parte del programa. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando al respecto de las cosas que no debemos regalar en Navidad. Hicimos toda una introducción larga que me parece muy necesaria sobre pues, todo el tema del consumismo, sobre el tema de los peligros de la tecnología. En fin, fue bien interesante. Y ahorita vamos a entrar ya así en materia. El Padre Jonás nos va a dar algunas recomendaciones de lo que no debemos regalar en Navidad como católicos. Recordemos, esto es un canal católico, un programa católico. Si hay alguien que por ahí se despistó y entró a ver acá y no sé, creen, qué sé yo, pues bueno, respetamos su pensamiento. Pedimos que respete el nuestro también, pero estamos recomendando pues a los fieles católicos lo que no deben hacer en esta Navidad para no perder ese verdadero sentido, no perder ese eje, no perder ese centro que es el niño Jesús. Entonces, padre, vamos, primero. A ver, cosas que es muy típico que hay gente que regala porque piensa, no, tú eres una persona espiritual, entonces te voy a regalar cosas que están relacionadas con el esoterismo. Péndulos, energías, chakras, cosas que no tienen nada que ver con la doctrina católica, pero que son pseudo, como que espirituales, una especie de nueva era. Recordemos amuletos en general, cosas raras. Entonces, atrapasueños. Sí, hay un montón de... hay de todo tipo de cosas. No, pero es una cosa decorativa que es muy bonita y tú que eres tan espiritual, entonces uno piensa que eso forma parte, como una especie de Pangea en el cual metemos todo tipo de cuestiones, muy típico de la nueva era, y regalamos ese tipo de cosas. Cuidado con dejar puertas abiertas que hablan cosas que son siniestras. Sí, una vez, padre, me acuerdo, esto fue en un no voy a decir el país, un país X, y llegamos a la casa de una señora con la Virgen y tenía un montón de máscaras africanas. Y esto, no, me lo trajo mi esposo, me lo regaló de Navidad. Algo decorativo de África. Algo decorativo, sí. Pero sabe que tiene una historia súper interesante. Estas máscaras eran de brujos africanos. Entonces, cuando ellos hacían los rituales, utilizaban esta máscara y después, pues ya la dejaban de usar. Entonces, eso lo agarran y lo venden como souvenirs en los aeropuertos.
Y él dice, señor, usted no sabe Y está metiendo lo en su que es propia eso. casa. O sea, usted está claro. usando lo que usó un brujo para hacer una brujería, una maldición a alguien. Sí. Entonces, claro, con esa excusa de que no, es algo decorativo, es algo, no sé, un souvenir, es que mi esposo viaja mucho, estaba en África. Pues sí, fenomenal, pero no sé, pídale un paté de ciervo, de qué sé yo, de Lo que sea, una cosa una creativa. cosa diferente, no sé, una lanza, qué sé yo. Sí, cualquier cosa, pero no Pero, eso. Sí, pues cosas relacionadas directamente con brujería y... Hay otras complicado. cosas inclusive menos siniestras, pero que también se han proliferado mucho. Brujitas simpáticas, Sí. gnomos, trolls, que son todos divertidos, que Sí. tienen cara de simpáticos, que nos hagan... Inclusive yo he visto gente que le gusta decorar. Yo te decoro la casa y te pongo cosas. Ese tipo de cosas luego traen consecuencias. Sí. He visto, me ha tocado muchos casos de personas que cuando llegas a su casa te encuentras cosas, un montón de cosas siniestras en esa línea que aparentemente son de coloridos, infantiles, no sé cuánto, pero tiene un trasfondo muy profundo. Claro, y esto es importante aclararlo. Mucha gente lo regala, digamos, sin una mala No, intención. claro, en tal sí. sería. Pero es que el demonio no necesita Sí. de su mala intención. No, para Él nada. simplemente necesita que le abran la puerta Sí. para poder entrar ahí a esa Sí, casa. sí, sí. Y hay gente que lo hace sin mala intención. Sí. Es muy importante Sí, recordar sí, sí. eso. No lo estamos haciendo por una cosa siniestra. No. Hay gente que lo hace diciendo, pero por una regla, ¿te gustan a ti ese tipo de cosas? Pues puede ser bonito, interesante. Claro, Mucho claro. cuidado. Exactamente. Esos son abrir puertas al enemigo, al demonio. Y es De algo que no acuerdo. queremos, y mucho menos en esta Navidad. De ¿no? acuerdo. Otra cosa que también es muy típica, mandan decoraciones o cosas que son decorativas que no son el lado siniestro, pero son cosas inmorales, chabacanas, burdas, cosas que no tienen nada que ver con la doctrina católica. Entonces, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, cuadros que regalan cosas que son muy morales. Sí. O son cosas que no, o sea, eso no atrae ángeles. Artes, esculturas que son Totalmente siniestras, que son sensuales. irreverentes, Sí. totalmente que no son especialmente una cosa creativa. No, porque es una cosa que puede ser bonita. Cuidado, tener mucho cuidado porque eso no glorifica a Dios. Estamos hablando... Y la persona además empieza con su conciencia y su moral, empieza a cambiar determinadas Sí. ideas como diciendo, mira, esto tampoco es tan malo. Entonces, Sí, 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 sí. pues no es una cosa tan grave, ¿no? Sí. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ujú. Después, juguetes o libros con ideología. Eso lo hemos apuntado porque es una cosa muy importante. Hay muchos juguetes que no son juguetes normales. Cualquier niño puede tener un juguete y es una alegría y puede ser cualquier cosa. ¿Quién de nosotros no ha jugado? Pero hay juguetes que tienen un trasfondo ideológico muy profundo. Muy fuerte, sí. Sí, entonces tener mucho cuidado con eso porque También- desgraciadamente hoy en día están muy proliferados. Y también juguetes así monstruosos, ¿no? Siniestros. Hay mucha gente... Me tocó un caso de un chico que cuando entramos en su cuarto decía que no conseguía dormir. Claro. Y cuando nos pidió la madre que diéramos una bendición y fuimos a la casa, estábamos hablando con ella y cuando entramos al cuarto, nosotros nos asustamos. Dios mío, a ver quién consigue dormir aquí Claro, dentro. claro. Unos monstruos, Sí, sí, sí. pero terribles. Además, daba miedo. Es que yo empecé a quitar la vista. ¿Sabes cuánto impacta? Diciendo, pero ¿cómo puede ser una persona dormir con esto? Hombre, lo primero que hicimos es decir, señor, por favor, saque esto. Claro, Ah, yo no me he dado cuenta, tal cual. Son jóvenes, hoy en día la moda, ese tipo de cosas. Sacó eso, dimos una bendición normal y corriente, tal, no sé igual, y al cabo de unos días llegó empezado a dormir mejor. Y dice, pues no me extraña. Claro, claro. Entonces, esas decoraciones que son irreverentes y que no hablan de Dios y no tienen por qué ser esotéricas, sino que son cosas que no hablan sobre la Iglesia Católica, que no nos elevan nuestro espíritu, tener muchísimo cuidado. Tampoco significa que usted dice, entonces en mi cuarto tiene que ser una especie de capilla ardiente en el cual solo tenga santos. No se trata de eso tampoco, pero hay cosas que son decorativas, que son bonitas y que pueden elevar nuestro... El arte es una cosa normal, es una cosa que puede ser aplicado para el bien o para el mal, pero tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Vale, perfecto, vale. De acuerdo. Después, lo que ya hablamos al inicio, pero que vale la pena recalcarlo acá, es el tema de los aparatos que fomentan la adicción, ¿no? Vale, y eso también inclusive a nivel decorativo. Muchas veces solo son pantallas por cada metro cuadrado, para cada centímetro cuadrado. Sí. Hay gente que no consigue estar, no solamente tener pantallas cargándolas, sino que es que tú llegas a la casa y tiene 8 televisiones, una en cada cuarto. Me tocó hace años, cuando no existían las televisiones, una persona nos pidió para dar una bendición en su casa. Y fuimos a su casa y él nos explicó, es que nos asustó. Perdón, ¿cómo? No existían las televisiones. Padre. Perdón, no existían las televisiones planas en aquella época, estamos hablando hace sí. casi por lo menos 15 años, y que me acuerdo que nos asustó mucho porque es que las televisiones planas empezaban a salir, era una cuestión así un poco moderno, y era normal llegar a una casa y encontrarte una. Antiguas eran las gordas, las televisiones así famosas de tubos de rayos catódicos grandes, ¿no? Y de repente nos encontramos que tenía una televisión en cada cuarto. Y él decía, no, es que yo tengo que tener una televisión en cada cuarto, ese es mi ideal. Y era católico, ¿eh? Era católico y nos pidió que diéramos una bendición. Y nosotros bendiciendo por aquello, diciendo, pero vamos a ver cómo hacemos esto, ¿entiendes? Dice, no se da cuenta de que tú tienes que buscar espacios en el cual haya un poco de recogimiento, Sí. de silencio. Y está claro, una televisión, puedes tener la televisión. Nosotros también tenemos algunos lugares en que tenemos pantallas. Pero cuidado, esa es una pantalla por una cosa muy concreta que tienes que ver alguna cuestión y ya está. No, después, ¿cuánta gente no consigue vivir
o dormir sin tener la televisión encendida viendo cualquier cosa. Nos ha pasado. O ni siquiera viendo. Con que esté la televisión prendida, encendida, haciendo ruido. Nos le ha pasado en Misión Mariana, llevando a la Virgen de Fátima. Tú entras a una casa y la televisión, pero que tú no consigues ni responder. Y le decimos, señora, por favor, ¿usted podría apagar la televisión? Porque la persona no se da cuenta. Sí, claro. Y la mira y dice como diciendo, ¿qué pasa? Y claro, el sonido... Incluso hay una expresión que es muy realista que dice... Esto está más fuerte que televisor de geriátrico. O sea, está durísima la televisión a toda porque los pobres viejitos están sordos. Y usted a veces entra así con la... Y fuertísimo y nadie se da cuenta. Y están habituados a eso completamente. Y la persona... Una persona así, que no tiene silencio en su vida, ¿tú crees que puede elevar su alma para Dios? Sí, claro. El silencio es algo necesario. Entonces corta ese tipo de cosas. Si no es imposible. Sí. Entonces también mucho cuidado con... Especialmente esos objetos que generan adicción tecnológica. Lo que decíamos de los 3 puntos para discernir si son buenos regalarlos o no. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Vale. Otra cosa, padre. Regalos que fomentan vanidad o apego, nos puso usted aquí. Sí. Típica cosa que le regalan cosas que son excesivísimas a nivel económico y que son solamente para fomentar la vanidad. Claro. O sea, una cosa es estar bonito, existe determinadas maneras de hacerlo, y digamos una dignidad como dignidad humana, inclusive vestir ropa que sea decente, inclusive que sea de buena calidad. Eso no es ningún pecado en absoluto. Pero ¿sabes cuando el otro ya, entiendes, ha tenido una especie de, pongamos por caso, ¿no? Una ropa que viene de cachemir traída desde el Himalaya, que cuesta absurdamente cara solamente para aparentar, o unas joyas que son absolutamente ridículas. La marca en todo, no existe centímetro cuadrado de la prenda que no tenga la marca y que quiere mostrarle a toda la gente que gastó ese dinero en comprarse esa marca porque solo la marca es lo que vale, porque la camisa igual la fabrican los pobres muchachos allá en algún país de esos que los explotan. Y vi una persona que se compró un bolso, no voy a decir ni cosas ni marca, tal, yo me quedé alucinado, pero que estamos hablando de costaron, estamos 15 o 20 mil dólares, una cosa, y estamos hablando de precios absurdos. Y tú lo ves, el bolso, y lo miras, pero que tiene incrustaciones de oro, o sea, es un bolso, exactamente igual que todos los bolsos, o sea, debe tener sus cosas especiales. Pero por favor, tú vas a tener una cosa, un objeto, vas a regalar un objeto de semejante locura, por favor, ten un poco de criterio normal. Insisto, no se trata de que la persona no tenga cosas, inclusive cosas que sean de buena calidad, de categorías, no se trata de eso, pero no te excedas en una cosa absurda y ridícula que además casi siempre es por mostrar que tú tienes, no porque tengas necesidad, porque yo tengo que aparentar y mostrar que yo tengo un estatus económico y tengo una especie de cartón de visita para mostrar a las personas. Siniestro, siniestro. Claro que eso genera toda una especie de incomodidad, generan los otros envidia, generan los otros resentimiento. Es muy complicado. Redes sociales, aparentar lo que tú no eres, que es justamente el escaparate. Yo tengo que aparentar algo que no soy, pero si no lo eres, sé honesto contigo mismo y con las personas. No, es que entonces no voy a tener tal estatus. ¿Y qué me importa el estatus? Yo soy lo que soy y ya está. Puedo mejorar o tener cosas. Lo que importa es su estatus delante de Dios. ¿Qué piensa Dios de usted y no qué piensan los otros de usted? Y además hay cosas que yo, teniéndolas, yo sé que comprarlas o adquirirlas es inmoral. Yo no puedo permitirme eso porque es una locura. Están con todos los problemas que hay económicos, con todas las dificultades. Yo comprarme eso y entonces o exigir que me consigan o tener un regalo de cuando solo para mostrar una cosa de apariencia, eso es inmoral con todas las letras. Bueno. Lo dijo el padre, yo no. No, pero creo que nos damos cuenta todos a nivel económico que hay que tener mucho cuidado, porque las personas, es que son cosas absurdas, o sea, son cosas ridículas, que dicen, no puedes permitirte eso, ni tú ni nadie, pero digamos, una persona que pusiera, no sé, que fuera un Rockefeller, pues de repente podría permitírselo, pero también tú te das cuenta que es solamente por aparentar, no entres en esa dinámica, no entres en ese juego, aléjate de eso. Después una cosa, padre, por lo general, la gente que tiene bienes, tiene dinero... No aparenta, no necesita aparentar. Pasa la mayoría de las veces, es tal cual. Es un tema, pues, digamos... social. Social, de estatus y él no necesita que los otros sepan que tiene dinero. Eso es, no sé, es un tema complejo que sería está muy relacionado con la educación que la persona ha tenido económica y sobre todo con esos criterios y sobre todo lo que hemos dicho desde un comienzo. Las redes sociales están destrozando esa capacidad porque la persona tiene que aparentar algo que no es y desde la mañana hasta la noche está en una especie de dinámica de mostrar alguna cosa que no tiene o que no es, pero no te mientas a ti mismo. Además, seamos honestos, todos nos damos cuenta, no somos estúpidos. Y cuando tú eres una persona que está aparentando algo que no es, te das cuenta de decir, no seas ridículo. Y una persona que de repente tiene muchísimo dinero o que tiene mucho más estatus económico o clase social o dignidad, de repente no tiene que mostrar ese tipo de cosas y se da cuenta que es mucho más normal. Después se ha comprobado muchísimas veces que mucha gente que le gusta aparentar todas esas marcas, esas cosas así, muchos de ellos lo han confesado que compran réplicas iguales.
Porque usted ve que en el fondo no le importa la calidad del producto, de la prenda, sino que aparenta. es la marca en sí. Claro, para que todo el mundo vea la marca y claro, las falsifican y las enganchan. Que las fabrican en el mismo lugar y que, bueno, es triste. siniestro, Es sí da triste mucho. cómo nos manejan, cómo Y nos cómo, controlan. cuántos católicos han caído en Sí, eso. Para crear una especie de familia perfecta, no sé cuánto, han caído en ese tipo de cosas. Si no tienes, dilo además. ¿Qué problema hay? Sí, exacto. ¿Entiendes? No entres en ese juego dinámico siniestro. Bueno, padre. Fenomenal. Y ahora vamos a dar algunas ideas Sí. de lo que sí sería interesante. Lo bueno. Pues estos son sugerencias. O sea, que Claro aquí, que sí. como le digo, no estamos aquí firmando decretos de... No, aquí nosotros simplemente tenemos un programa que lo escucha, Sí. a algunas personas lo escuchan y bueno, pues parece que es parte de nuestra misión también advertir sobre ciertas cosas y recomendar algunas otras cosas. Ujú. Tómelo o déjelo. O sea, eso Sí. es un asunto Y además, como es una cosa completamente suyo. sutil que hemos hablado desde un Sí. comienzo, que no es una cosa matemática, tú no puedes definir esto sí, esto no. No, Sí. estamos dando unos criterios generales. Exacto. Porque todo lo que estamos hablando, que incluso son regalos de cuestiones que hemos hablado, no son pecado. Tú no puedes Claro. decir, no, esto es un pecado. No se trata de eso. Es algo mucho más, vamos Sí. a un poco ser un poquito Así más finos. Bueno, para entonces, algunas ideas de regalos. Por ejemplo, regalos fundamentales que yo creo que hemos regalado y constantemente. Todo lo que son objetos de piedad. Sí. Imágenes, Biblias, rosarios Sí. bonitos, rosarios de categoría para toda la familia. Yo me acuerdo que en Brasil, por ejemplo, que donde yo vivo, las piedras son lindísimas, piedras semipreciosas, amatistas, cuarzos, rosarios unas piedras brasileñas esa materia es una Y que se espectacular. consiguen a muy buen precio. A además. muy buen precio. Sí. Y hay rosarios que son lindísimos. Y te ayuda. Tú dices, yo tengo un rosario que es, como decía un chico joven, dice, esto es para profesionales. Es un rosario de profesionales. El otro es de amateurs. Esto es de profesionales. Pero es muy bonito. Y dice, mira, te voy a regalar un rosario Sí. y un rosario bonito te ayuda a rezar con piedad. No piensen que esto es una promoción a la tienda del hermano Iván. Nada, no, para nada. O sea, cómprelo donde quiera. Pues, No, si quiere, claro ¿no? que sí. Y el rosario es válido, ya sea de madera, Sí, de plástico, de exacto, piedra. No se exacto. trata de eso. Pero ¿De qué le un sirve tener objeto- un súper rosario si el tipo lo tiene colgado ahí o ni reza una de María? No, Eso o sea, mismo. pero es algo bonito que incentiva a la oración. O sea, Claro que sí. Una Biblia bonita, una Biblia está bien encuadernada, es una cosa maravillosa. Una letra grande. Sí, que se y luego entienda. regalárselo a muchas personas. Hay muchas personas que, aunque no parezca, es muy normal encontrarse que hay personas que no tienen Biblia. Sí. Son católicos y te dices, oye, ¿tienes una Biblia? Pero se debería ser el libro de cabecera, que constantemente puedes leerlo y te le sacan alguna cita. No, la verdad que no tengo. Regala una Biblia. Y una Biblia con una buena traducción, que esté bonita, que sea una buena diagramación. Es una maravilla, eso es un regalo espectacular. Imágenes también bonitas. Me ha tocado muchas veces ese, por ejemplo, ese chico joven que tenía toda la casa llena de monstruitos. Sacamos todos los bichos esos y le pusimos una imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Qué bueno. Y le regalamos un regalo o un cuadro. Pero son imágenes, son todo lo que son objetos piadosos. Escapularios, por ejemplo, es muy bonito. Yo les llego como sacerdote, muchas veces llego a una casa. Esto regalo, digamos, no es un regalo de Navidad, digamos, muy ostentoso, porque además es escapulario que es sobrio, porque es del Carmen, ¿no? Pero tú les impones a cada uno el escapulario de la Virgen del Carmen, le das las oraciones, es decir, lo pones, haces una pequeña ceremonia. Eso Sí. es un regalo maravilloso. Sí. Otra cosa que, padre, se pueden regalar y que yo he escuchado testimonios de gente que cuando le dan el regalo, dice, pero ¿y esto qué? O sea, esto es lo que me vas a regalar de Navidad. Pero después agradecen toda la vida, que son regalar experiencias. Entonces, por ejemplo, de regalo de Navidad te inscribí en un retiro espiritual. Claro, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué? Y la persona va porque, claro, Dios es el que toca los corazones, da la gracia y esto. Y las personas se convierten. O tienen un acercamiento a Dios fuera de lo común. Tal cual. Bueno, quiero ver el día del 25 de diciembre cuando lleguen a la misa. Mire, por su culpa me regalaron un retiro espiritual y yo estaba queriendo un celular. No sé, qué sé yo. Estamos aquí dando y dando más. Pero, por ejemplo, una peregrinación. Sí, Entonces, un viaje pagado por una te peregrinación. regalo una no sé. peregrinación a un santuario mariano. Sí. Entonces, no sé, al que tenga posibilidades, evidentemente, a Guadalupe, al santuario de Fátima. Me tocó un caso impresionante de una familia que le regalaron a unos familiares, le regalaron un crucero. Y el otro le regalaron justamente un viaje a Tierra Santa. Sí. Y el otro decía, mira, y después cuando se reunieron y contaron sus experiencias, los de Tierra Santa volvieron Fascinados, entusiasmados, ¿no? convertidos, impresionante. Y los otros dijimos, el crucero, pues mira, es que aquello era un mundanismo. Tomar y comer y Eso bailar. sí, ¿entiendes? Entonces no había otra cosa, había unos shows, después no sé Sí. qué, tal, pero ¿de qué le sirvió de eso? El otro le sirvió una experiencia maravillosa. Eso es Sí, muy bonito. sí. Y un regalo así sería espectacular. Otra cosa que se puede regalar, un curso de algo, ¿no? Un curso Sí. ya sea o de formación católica o un curso, no sé, algún idioma, alguna Claro. cosa
así bonita. Dentro de los cursos estarían, por ejemplo, libros espectaculares. Hay libros que son libros de cabecera. Creo que todos nos damos cuenta que los libros fomentan el cambio de vida. Libros que son de santos, hagiografías. No sé, yo estoy pensando siempre el libro, digamos así, diciendo libros en alto, Historia de un alma, Santa Teresina del Niño Jesús, El alma de todo apostolado, Don Sotar. Son libros que nosotros, incluso en los heraldos, cuando tú lees ese libro, tu vida cambia. Claro. Tu vida cambia. No puedes quedarte, digamos, de una manera neutra, decir, no, esto no me ha cambiado nada. Algo te va a cambiar. Entonces, un buen libro es algo maravilloso. Sí. Ten mucho cuidado porque también hay libros que son muy siniestros. Entonces, a la gente le gusta regalar novelas y cosas así, no sé cuánto. Aprovecha que la persona tiene un hábito de lectura o que le gusta leer para regalarle un libro que sea interesante. Sí. Algo que le ayude en su vida espiritual. Sí. O que sea un libro que tenga valores. Sí, que puede ser un libro que no sea católico, digamos, en sentido propiamente religioso, perdón, pero que tenga por lo menos valores, que le ayude un poco, le fomente algo en su vida humana. Claro. ¿Entiendes? Es algo muy importante. Padre, otra idea, quizá algo que una a la familia. Entonces, a veces, no sé, hay regalos que son muy sencillos, pero que mantienen a la familia unida. Juegos de mesa. Eso, juegos de mesa. Por ejemplo, parece una tontería. Dice, ¿por qué un juego de mesa? Un juego de mesa, yo he visto familias que les encantan los juegos de mesa. Y se pasan horas juntos. Sí, y charlan y crean un ambiente familiar que cuando ellos no lo tienen, dicen, ay, cómo nos gustaban aquellos juegos de mesa. Y es un juego de mesa inocente, simpático, en el cual nos reímos, en el cual hacemos bromas, pero todos estamos en un ambiente familiar. Exacto. Entonces, algo maravilloso. Juegos de mesa no es una cosa... Volvemos a insistir. Hay juegos de mesa y hay juegos de mesa. Hay juegos de mesa que son siniestros y hay juegos de mesa que son maravillosos. Que es una sana diversión. Como decías Benito XVI, una sana laicidad. Sí. No hay ningún mal en eso, de ninguna manera, ¿no? Ahora, padre, otra cosa muy bonita que está muy infravalorada, que son los regalos hechos a mano. ¿Cuántas veces, por ejemplo, de las cosas que más derrite a un papá, a una mamá... Sí. Es cuando su hijo le escribe algo, una nota, le hace un dibujo. Un dibujito típico. Le agradece. ¿Quién no tiene, qué familiar no tiene el primer dibujito que le hizo a su hijita? ¿Y qué valor económico tiene eso? Nada. Pero es algo muy... Porque demuestra el cariño que yo me dediqué el tiempo, dediqué esfuerzo, dediqué, no sé... Hay un estudio psicológico muy interesante que dice, para fomentar a los niños que salgan determinados vicios, sobre todo en materia de tecnología, es fomentar las artes manuales. Sí. Hay muchos chicos que son un don, son artistas, que tienen capacidad para hacer tejer, tricot, pintar, ese tipo de cosas, fomentarlos, porque son trabajos naturales maravillosos que van a ayudar mucho a la persona, incluso a nivel desarrollo intelectivo y cognitivo, ayuda mucho para fomentar. Y esos niños van a ser mucho más normales que uno que está embobado con una televisión, con una consola todo el santo día jugando tonterías, ¿no? Mucho más importantes. Y bueno, y muchas cosas más, pero ahí ya queda a criterio de ustedes. Déjenos en los comentarios cuál es el regalo que más le ha tocado el corazón en cualquier Navidad de su vida. Pero cosas así, digamos, no me voy a poner ahí... Bueno, pongan lo que quieran, porque es lo que más le toca el corazón a usted. Pero es interesante leer los comentarios, ¿sí? Sí, una cosa que podría ser interesante también para comentarlo, no sé si para dejarlo tal, lo que es la cocina. Ajá. La cocina es algo muy importante. La cocina une a la familia. Sí. Y, por ejemplo, en Navidad, que hay postres maravillosos, y yo digo, por ejemplo, la experiencia en Europa, por ejemplo, el Apfelstrudel, aquí en Latinoamérica los tamales, es muy normal. No, pero son cosas que uno dice... Esa comparación. No, pero fíjese, saca un tamal es un tamal, una Apfelstrudel, una Apfelstrudel. El tamal está buenísimo, digo, pero, vale, pero fíjese... El Apfelstrudel, el no sé cuánto, el cocobón y los tamales. Bueno, cada uno nació donde le tocó, padre. Aquí no somos orgullosos con nuestros tamales. En España, por ejemplo, tenemos en los Conde Reyes, pero es muy normal que los niños, la familia, todos se engloben en la cocina para charlar. Por ejemplo, la pestura lo digo porque como es una cuestión de la cocción de las manzanas, se tardan varios días. Sí. Entonces hay que pelarlas, tal. En todo eso crea un ambiente de convivio, de cocina, que es la cosa más bonita del mundo, y uno sale conversas, salen alegrías, anécdotas. Eso es una cosa maravillosa. Sí, porque es pasar tiempo en familia, juntos. ¿Qué es la familia sin eso? Si no es estar juntos y quererse bien. O sea, es eso. Entonces la cocina es algo muy importante. Y hay gente que tiene un don y que le encanta. Sí. Yo me acuerdo de personas, y me acuerdo además de mi hermana, que le encantaba cocinar con mi madre. Y se lo pasaban, vamos, era una cosa maravillosa. Son fomentar cosas que son naturales para maravillosas. La música, la cocina, la jardinería. Son labores familiares que son espectaculares y que ayudan mucho al ambiente familiar. Interesante, padre. Y bueno, padre, yo creo que ya porque estamos aquí cerrando. Sí, regalos. Aquí hay una especie de recomendación que usted nos quiso poner al final al respecto de cómo purificar nuestro hogar antes de que llegue el día de la Navidad. Porque es muy importante. O sea, así como tenemos el Adviento es para preparar nuestra alma, que sea como una especie de pesebre digno para el niño Jesús. Sí. También en nuestro hogar, nuestra familia, tiene que ser un lugar digno para recibir
al niño Jesús en nuestra familia. Entonces, ¿qué recomendaciones podría darnos usted así rapidito para recibir de la mejor forma al niño Jesús en nuestro hogar? A ver, lo primero es revisar un poco nuestra casa, ¿vale? Cada uno conoce nuestra casa, en su ambiente, tener mucho cuidado con eso, revisar lo que hay. Con lo que hemos dado los criterios, la persona tiene que tener criterios para saber si está bien o está mal, ¿de acuerdo? Quitar las cosas sin ningún miedo que nos están tirando la paz, hacer limpieza, ¿vale? Y oye, son cosas que de repente costaron un cierto dinero, no sé cuánto, me está haciendo daño, mira, tíralo, no tengas ningún miedo, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia, no sé, eso, aléjate de él. Después, crear, obviamente, el pesebre, el Belén en España, como diríamos, pero crearlo bonito, que está en un lugar central de la casa, ¿vale? No colocarlo en un secundario, en un armario, que lo meten... No, en lugar central. Eso, incluso durante el año, una Biblia, un lugar donde esté nuestro Señor Jesucristo, una imagen, es un lugar primordial. Todo el mundo tiene lo que se llama el sentido jerárquico. Cuando entra en una casa, generalmente el sentido jerárquico está en la televisión. Siempre todo el mundo lo pone en el salón, en el lugar donde está entronizado el televisor. Intentemos hacerlo al contrario. La televisión es una cosa secundaria y lo que está entronizado es algo, el pesebre en Navidad, y si no durante el año, cosas que realmente hablen de Dios. Antiguamente era el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, por lo menos aquí en Latinoamérica, era el centro de cualquier casa, de cualquier sala, era eso. Claro, el Sagrado Corazón de Jesús era lo que reine en nuestro hogar, ¿de acuerdo? Después, no cuesta nada pedir a un sacerdote que vaya a dar una bendición. Claro. Es una cosa normal para nosotros. Que bendiga el pesebre, que bendiga la corona de Adviento, ¿no? Y bendiga la casa. ¿Cuántas veces me han pedido a mí bendecir una casa? Hay una bendición muy bonita en la cual uno va por todos los cuartos y va bendiciendo. Y todo el mundo colabora, ¿eh? Todo el mundo, uno pone sal bendita, el otro pone aceite y tal. Y todos colaboramos tal, porque forma parte del hogar y es una cosa fundamental para traer ángeles. ¿De acuerdo? Exacto. De acuerdo. Y después... Quizá, padre, una costumbre muy bonita que creo que con eso también me lo han contado varias familias, y es que el propio día de la Navidad llega el momento a las 12 de la noche en el que todo el mundo está o brindando o están tirando cohetes, que eso, en fin, digamos, no sé si es una distracción. No vamos a juzgar acá. Pero en ese momento en que el niño Jesús está naciendo, como que todo el mundo se dispersa y se distrae con otras cosas. Entonces, no. Ahí es el momento. Ese es el momento de reunirnos en familia y en ese rinconcito o en ese lugar en que hemos puesto nuestro pesebre, en familia recibir al niño Jesús. Y hacer una oración. Claro, todos poner la juntos. Imagen del niño Jesús en ese momento, todos juntos. Ahí hacer una oración, como bien dice el padre. Sí. No, es que no está el sacerdote. No importa, es en familia. Claro. Todos pidiendo ayuda por este año, por cómo que vamos a ofrecer al niño Jesús. Hace poco me tocó una casa de una persona impresionante que me dijo... Yo hacía eso, pero lo hacía de manera muy forzada porque mi familia no era muy católica y les costaba y lo hacíamos todo como muy forzado. Pero me di cuenta el bien que me hizo eso. Sí. Y con los años, esa persona que era un niño, después que él pensaba que era una cosa medio obligada, él lo hizo con sus hijos y se daba cuenta de que fue un ambiente totalmente diferente. Claro. Y cuando él veía una Navidad en la cual no se hacía eso, no se entronizaba al niño Jesús, se llevaba al niño Jesús, se rezaba, incluso luego cantaban algunos villancicos, eso perdía. Perdía, sí. Porque típica cosa, es muy normal, es muy habitual, incluso en gente católica, que tú invitas a felicitarse, entiendo, tú empiezas a mandar mensajitos, feliz Navidad, feliz año, tal, no sé cuál, que no está mal, no estamos repitiendo que sea una cosa negativa ni mala, pero la parte importante es esa. Inclusive gente que está cerca tuyo, que puedes felicitarlo y estar en una felicitación navideña, estás mandando un mensajito o estás saludando de una manera virtual cuando lo tienes aquí delante tuyo. La otra cosa es que usted tenga, por ejemplo, su hijo, vive sí, no, si no estamos diciendo que sea malo. Pero recordemos, el que cumple años es el niño Jesús. O sea, es como yo ir a un cumpleaños de alguien y llega el momento más importante, que es cuando le van a cortar el pastel, a festejarlo, y yo me voy a mandar un mensaje o a hablar por teléfono o me voy a... Lo estoy dejando de lado al que organizó la fiesta, al que es el festejado. Todo tiene que girar en torno al niño Jesús. En el fondo yo le estoy diciendo, no, pues yo vine aquí a comer en tu fiesta, vine aquí a tomar alguna cosita rica, a ver a uno que otro, ver qué se puso, ver cómo se peinó la otra para criticar después. Y a la hora de la verdad, que es cuando te vamos a celebrar, a festejar, me voy porque no me interesa. Es más o menos lo que le pasa al niño Jesús mucha gente. El 24. Así que bueno, padre, le agradezco muchísimo. No, por Dios, una alegría. Recordemos pues que la Navidad no es una fiesta comercial entonces. No. Es el nacimiento del niño Jesús. Y esa frase, aquí ¿no? el padre nos puso acá. La frase, léala, por favor. No, es muy bonita, ¿no? No es mía, pero es una cosa muy bonita. Te pido que esta Navidad regales luz, no oscuridad. Regales virtud, no distracción. Regales fe, no consumismo.
Así es, Padre. Creo que mejores palabras imposibles. Solo puede ser superado esto por una bendición final. Claro que sí. Para que la gente, pues, de verdad Y reciba que veamos Jesús todos nosotros una santa y feliz Navidad. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.